Muy buenas tardes a todos, de nuevo encantada de estar aquí. Vamos a continuar entonces con la exposición de los tipos en el diagrama. Hemos hecho un buen repaso por el 4, por el 1, por el 7, por el 5. Y bueno, vamos para el 8, en el tipo 8, en el enneagrama. Volvemos otra vez a la tríada, a la parte de arriba del enneagrama, a la parte de la autoridad, a la parte de la visceralidad, a la parte de la sensorialidad, a la parte de la territorialidad y a la parte en la que se vive sobre todo las cuestiones que tienen que ver con lo que ocurre, no con lo que ha ocurrido ni con lo que va a ocurrir. Y entonces, bueno, pues esto va a tener luego, por supuesto, un contrapeso con respecto a la defensa del territorio, la defensa del tener razón, a la defensa de, bueno, pues ahora veremos que estando a la defensiva y siendo visceral, pues me toca definir al 8 como el visceral extrovertido, es decir, visceralidad hacia afuera, mientras que en el 1 veíamos esa visceralidad hacia adentro, contra uno, que iba a ser contra el mundo. Y entonces, bueno, también tenemos al emocional de los viscerales, es decir, a la persona que va a tener más reacciones emocionales, es decir, que más ruido va a hacer. Bueno, bien, generalmente la emoción que rige es la emoción de la rabia, y por tanto los gritos generalmente tendrán que ver con la rabia. Es decir, el griterío emocional, al que, bueno, sobre todo ya veremos cuando repasemos los subtipos, va a tener sobre todo el subtipo transmisor, el subtipo sexual, que además será el emocional de los subtipos. Y bueno, pues esto, ahora vamos a definir la lujuria. La lujuria es la pasión del 8. La fijación sería la venganza, que también vamos a definirla. La lujuria es una necesidad de exceso de ruido, de exceso de comer, de exceso de gritar, de exceso de hacer. No solamente tiene que ver con la sexualidad, como vulgarmente se entiende la lujuria, que también en el momento dado. Es decir, que el exceso de un 8 puede estar en todos los flancos, es decir, exceso de hacer presencia de uno mismo. Nos acordamos que, bueno, no nos acordamos porque no lo hemos dicho en el tipo 9, que sería como el central, ¿no?, de los tipos viscerales. Hay un tema de autoolvido, hay un tema que luego va a dar una versión extrovertida, que es el 8, otra versión introvertida, que es el 1, pero vamos a tener ahí el autoolvido. Y la versión extrovertida y emocional de los viscerales va a hacer mucho ruido para que se le oiga y para oírse a sí mismo, en el plano de que estoy vivo, que existo, que soy, que hago presencia. Es como una sensación de, si no, estar muerto. Hay una cuestión de vida-muerte muy fuerte en todos los viscerales, y que se ve muy claramente en cómo se comporta un 8, que es hacer mucho ruido, hacer mucha presencia, vibrar muy fuerte. La estrategia sería esforzarse por sentirse poderoso. Y entonces ese poder, que es nada que decir, malo contra el poder y tal, a no ser que sea un esfuerzo por sentirse poderoso. Ahí es donde está el problema, ¿no? Y entonces, bueno, la lujuria, esto va a llevar al 8 a hacer, o sea, hacer exceso de opinión, exceso de comportamiento, exceso de los impulsos que le llevan, por supuesto, como a todo visceral, al placer de la vida, al placer de la vitalidad, del proyecto, del desafío, del tumbar barreras, de conseguir lo que uno se propone, y de hacerle frente a la vida. El 8 va a ver la vida como un frente, va a ver la vida como una batalla que librar. Y bueno, pues esto va a ir más bien en la contraofensiva, y en primera plana. No es de los de la retaguardia, ¿no? Es decir, va a intentar liderar sus guerras. Y cada 8 tendrá sus guerras que librar, y veremos además que en los subtipos habrá diferentes tipos de guerras que librar. Y la venganza, que sería la fijación, tampoco es la venganza desde un sentido literal. Es decir, cualquiera puede tener sentimientos vengativos, cuando está ofendido, cuando está decepcionado, cuando sobre todo a uno le han estafado, le han traicionado. No se trata de tener sentimientos vengativos más allá del que pueda tener cualquier ser humano. Es como una venganza de no existir,
de que en algún momento se ha sentido humillado, se ha sentido abusado, se ha sentido no visto, se ha sentido injustamente tratado y humillado, sobre todo. Es decir, es en el tema de la humillación del inocente, lo que va a provocar a ese guerrero. Y entonces la venganza es contra la vida, se van a enterar de quién soy yo. Y entonces, bueno, pues nos enteramos. Generalmente nos solemos enterar, queridos ochos, de quiénes sois en algunos momentos y tal, bueno, pues célebres, ¿no?, de vuestras biografías. Esto no quiere decir que esto sea peor ni mejor que ninguno de los demás, por favor, ¿de acuerdo? Creo que el 8 no ha sido bien tratado en la comunidad de Enneagrama. Creo que ha sido visto como un troglodita furioso, cuando yo he visto personas que no solamente son trogloditas furiosos y tal, que podemos existir en todos los subtipos, sino personas realmente poderosas, con un gran poder personal y con una gran capacidad de liderazgo y con una gran capacidad de dirigir equipos y de liderar, que es un poco la naturaleza. Y por tanto también gente intelectual, gente artística, gente empresaria, por supuesto también, pero no solamente personas que se lían a puñetazos y tal en un bar a las 4 de la mañana. Bueno, sí que me decía un profesor de Enneagrama, y con esto vamos a terminar el primer vídeo, que los 8 necesitan pegarse, ¿no? Yo tengo 2 hermanos, les he visto crecer porque soy la hermana mayor, que son 8, que verdaderamente, bueno, pues ahí veía a veces y tal, bueno, pues que yo no sé si no se sabía si llamar a la policía, no sé cómo decirte, porque eran dos personas muy fuertes, dándose bien fuertes, ¿no? Y entonces me decía que es que necesitan pegarse, déjales, hasta cierto punto. Es cierto, en las batallas, en la sensorialidad, los 8 necesitan físico, tema físico, pero no tiene por qué ser pegarse. Hay algunos deportes o hay algunas artes marciales o hay algunas iniciativas de pegarse, pero con una cierta legalidad. Vale, lo digo como un guiño. Bueno, pues nos vamos hacia el siguiente vídeo y vamos a seguir explicándolo.